El salmo es el 110. El Señor recuerda siempre su alianza. El Señor recuerda siempre su alianza. Buenas noches. Doy gracias al Señor de todo corazón, en compañía de los rectos de corazón en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. El Señor recuerda siempre su alianza. Él da alimento a sus fieles, recordando siempre su alianza. Mostró a su pueblo la fuerza de su obrar, dándoles la heredad de los gentiles. El Señor recuerda siempre su alianza. Envió la redención a su pueblo, ratificó para siempre su alianza. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor recuerda siempre su alianza. Entonces, ¿cómo? recordemos siempre lo que dije al inicio. Es decir, no podemos pretender que entendamos todo y recordemos todo. Aquí el campo es grande, el bosque es muy tupido. Entonces, conformémonos con dar un vistazo al panorama, de manera que nos ubiquemos grosso modo, así, como cuando uno mira un panorama. No recuerda los detalles, pero recuerda mucho. Tiene una visión de conjunto, es una visión de conjunto. Luego van a poder profundizar y estudiar cuando Carlo pone todo el texto en mi blog. Cuando se pone todo el texto en el blog. Será pasado mañana, Carlos. Para pasado mañana ya estará todo el texto en el blog. De manera que ustedes lo van a ver. Regresan, profundizan, toman apuntes, traten de recordar, pero no pretendan recordar todo en el momento, porque ni nosotros que tenemos 60 años, 70 años de estar en esto, recordamos todo. La Biblia es una riqueza grande. Por eso es importante repetir o recordar la lección pasada. Aquí, en el pizarrón, está la lección pasada. En la Biblia puedes enfocar el pizarrón. Sí, ellos también. Bueno, entonces, hemos dicho que Dios revela. La Biblia es eso, la revelación de Dios a la humanidad. Eso lo llama, está en muchos libros que llamamos Biblia, porque la palabra griega precisamente es plural. Muchos libros. Estos libros, la
eso. La revelación la hace Dios a través de la Biblia y a través de la tradición, con la T mayúscula. O sea, lo que el Espíritu Santo ha ido inspirando a los escritores, lo que habían oído de Jesús, que pero no estaba escrito. Y además, otras cosas que la Iglesia ha ido recogiendo, inspirada por el Espíritu Santo a lo largo de los siglos, que se llama tradición. Estos conocimientos de la revelación que de generación en generación. Nosotros tenemos 2000 años. Y para interpretar auténticamente la Biblia y la tradición, lo que está escrito y lo que se tramanda, se transmite de generación en generación, lo autentifica el magisterio de la Iglesia. Será el magisterio, es decir, cuando la Biblia es interpretada auténticamente y lo que el Espíritu Santo ha ido transmitiendo a lo largo de los siglos. Eso es un esquema que escrito podría ayudar. Revelación a través de la Biblia y a través de la tradición. Y el magisterio que autentifica la Biblia y autentifica la tradición. Dice cuándo es de la verdadera Biblia y dice cuándo es la verdadera tradición. Hemos resumido una cosa muy importante. La geografía. Hemos dicho que Israel es pequeño. Tiene apenas 350 kilómetros de largo y 65 kilómetros de ancho. En todo, 23.000 kilómetros cuadrados. Eso significa 2.000 kilómetros más que El Salvador, el pulgarcito de América. Israel, pequeño. Y es como un rectángulo, para recordar bien su geografía. Es como un rectángulo, irregular. No es así de preciso, irregular, pero un rectángulo dividido en distinto, en 4 franjas. Aquí tienen, para orientarse, norte, sur, este, oeste. La primera franja, que empieza con oeste, es el Mediterráneo, la llanura del Mediterráneo. Esta es la primera franja. La segunda franja es una cordillera, digamos así, de montañas, pequeñas montañas, no son grandes. Eso, donde está también el monte Sión, que es donde está Jerusalén. Esta franja, además de la montaña, comprende también una parte que está cerca del Jordán y se llama Cisjordania, o sea, esa parte que está del lado de Jerusalén, por este lado. Cis en latín significa por este lado, por acá. Luego está el Jordán, este rojo, y
La tercera parte, tercera franja, es la depresión del Jordán, siempre Cisjordania, por este lado del Jordán. Está la depresión de Jordania. Es una franja muy especial, muy debajo del nivel del mar, 400 metros debajo del nivel del mar. Ahí hace un clima tropical, como el nuestro aquí. Luego viene el Jordán y al otro lado del Jordán, al otro lado, eso significa la palabra latina trans, al otro lado del Jordán está la Transjordania, esa franja que está al otro lado del Jordán. Y luego la historia de Israel empieza con Abraham, 1800 años antes de Cristo, 1800 años. Luego, 200 años después, viene el patriarca José, que va a Egipto, y allí van muchos hebreos, porque están muy bien con José, que era muy valorado en Egipto. Sin embargo, viene ya la esclavitud. Todos los hebreos que habían ido porque estaban muy bien con José, cambia el faraón y José ya muere y el pueblo ya se hace esclavo, ya no pariente de José, que está bien, es esclavo de los egipcios. Esta esclavitud dura hasta el 1200, 400 años. 1200 cuando viene Moisés y empieza el proceso de liberación. 1200. Y es un proceso precedido por acontecimientos muy grandes. Moisés en primer lugar. Hoy, después viene el encuentro de Moisés con Yahvé, la zarza ardiendo, que lo manda a liberar a su pueblo. Y ahí empieza la huida del pueblo hebreo. Y empieza con el gran episodio del Mar Rojo, el paso del Mar Rojo, que para los hebreos es uno de los momentos culminantes de su historia, donde ha visto Yahvé obrando la liberación del pueblo hebreo. Y el paso del Mar Rojo. Y después empieza la historia ya del pueblo de Israel, pero en el 586 viene Nabucodonosor y los lleva a la crema de Israel, de los israelitas, los lleva a Babilonia, esclavos. Babilonia está donde ahora está Irán, a miles de kilómetros de distancia. Y en el 538, unos 50 años, el pueblo hebreo es liberado por el emperador Ciro. Y este grupo que había estado en Babilonia se había reforzado tanto que regresa y construye el templo, construye los muros de Jerusalén, hace las instituciones fuertes de Israel, una maravilla. Y tiene un espíritu especial, un espíritu de pobre,
y fundamenta un grupo que se llama Hanabim, que significa los pobres de Israel. Es eso al cual hace referencia Jesús cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Quiere decir, los pobres que tienen el espíritu de los Hanabim, de los pobres de Yahvé, ese grupo que nació en Babilonia, tan grande, tan fuerte, tan creyente en Yahvé. Y luego viene Jesús. Son tantas cosas, por supuesto, la historia, pero estas son las grandes líneas. Bien, algo más en su panorama se ha aclarado. Ahora vamos con la lección número 4. Si hay alguna preguntita, sería bonito. Bueno, ahora con la lección número 4, ya nos acercamos a la Biblia, a estos libros. Y la primera cosa que vamos a ver es que la Biblia tiene dos partes históricas. El Antiguo Testamento o Primer Testamento y el Nuevo Testamento. Aquí, cuando ustedes irán a leer en el blog, encontrarán una cita que es siempre bueno leerla. Si quieren profundizar, lean todas las citas que encuentran. Segunda carta a Corintios, ahí habla de esto, estas dos partes. Testamento significa alianza. Vean, en el Salmo se hablaba de la alianza. Yahvé, el Señor, es siempre fiel a la alianza. Ahora, el Nuevo Testamento culmina el Antiguo. O sea, es como el techo de todo el testamento, de toda la Biblia. Y todo el resto punta a punta al techo. O sea, lo que culmina todo lo anterior. El Antiguo Testamento, por lo tanto, está orientado hacia el Nuevo. Decía Jesús, la Biblia habla de mí. Toda la Biblia habla de mí. El primero contiene los mensajes que Dios comunicó a la humanidad por medio de Moisés, los profetas y los sabios de Israel. Es siempre Dios que está revelando, recordemos. Es siempre Dios que está revelando. A este pueblo le está revelando tantas cosas que al final hacen conocer bien quién es Dios. El primero contiene entonces los mensajes de Dios a la humanidad por medio de Moisés, naturalmente por medio de los comportamientos y los hechos de los patriarcas, por supuesto, pero sobre todo por medio de los personajes que han hablado, que han actuado, como Moisés,
los profetas y los sabios de Israel. Ellos, los que dijeron ellos, fue escrito. El Nuevo Testamento es la palabra de Dios por medio de Jesús y los apóstoles. Por medio de Jesús y los apóstoles. Toda es revelación de Dios. El contenido de ambos es custodiado y transmitido dinámicamente, no como una cosa que está en un museo, sino que es transmitido y tiene gente que lo oye y empieza a actuar y transmite otra cosa dinámicamente. El contenido de ambos testamentos es custodiado y transmitido dinámicamente por el Espíritu Santo en la iglesia. Voy a repetir eso. Si alguien lo puede anotar, le ayuda. Fíjese, el contenido del Viejo y del Nuevo Testamento es custodiado y transmitido dinámicamente por el Espíritu Santo en la iglesia. Es un buen resumen de lo que es la revelación. Un buen resumen. Ambos testamentos son transmitidos, custodiados y transmitidos dinámicamente por el Espíritu Santo en la iglesia. La cual iglesia es fundada por Jesús, por Jesucristo, sobre la roca de Pedro, a quien el mismo Señor ha puesto como garantía de autenticidad del mismo contenido. También esto, otra expresión que resume un poco la lección pasada. La iglesia fundada por Jesucristo sobre la roca de Pedro, a quien el mismo Señor ha puesto como garantía de autenticidad de este testamento del mismo contenido. En el centro de los dos testamentos, por supuesto, está Jesucristo. Toda la Biblia habla de él. Esto está dicho en Juan 5:39. Los evangelios son los libros más importantes de toda la Biblia. Es lógico, porque describen y escriben sobre lo que dijo e hizo el propio protagonista de toda la revelación. Por eso los evangelios son los más importantes. Y yo les dije al inicio, si quieren leer toda la Biblia, empiece con los evangelios. Y luego el Nuevo Testamento y luego todo lo demás. El mismo Dios, pues, acompaña y va educando al pueblo de ambos testamentos en su proceso de aprender a vivir según su voluntad. Otra frase que resume bien qué es esta revelación. Acompaña al pueblo de los dos testamentos en su proceso de aprender a vivir según la voluntad de Dios. Eso. Que ha sido siempre voluntad de amor.
Esto hoy lo enfatizamos. Como en el Antiguo Testamento parece que a veces le tiene rencor al pueblo y lo destruye. No, en realidad Él es lo que es, no cambia. Y es, dice San Juan, es amor. Entonces, amor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Solo que el Antiguo Testamento, los autores humanos, lo veremos, describen a Dios según lo que entienden y transmiten según lo que entienden, con su lenguaje, según la cultura en que viven. Lo veremos más adelante. El mismo Dios, pues, acompaña y va educando al pueblo de ambos testamentos en su proceso de aprender a vivir según su voluntad, que siempre es voluntad de amor. Ponemos otra página, veo que me conviene leer aquí. Eso. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Hemos dicho que son muchos libros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Bien. Comprende 73 libros. 73. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Esto lo agarraste del nuevo que te mandé. Sí. Qué inteligente. Ahora vamos a leer la lista del Antiguo Testamento. ¿La tienes tú? Sí. Eso. Carlos nos pone ahí todo, pero le damos una lectura rápida para familiarizarnos. Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Libros históricos: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, Primera y Segunda de Macabeos. Poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, El Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel. Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ahora pedimos a Silvia que nos lea los libros del Nuevo Testamento. Eso aquí, como lo ha leído Carlos. Los Evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Hechos de los Apóstoles. Cartas de San Pablo. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo,
Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Cartas católicas. Santiago, Primera de San Pedro, Segunda de San Pedro, Primera de San Juan, Segunda de San Juan, Tercera de San Juan, San Judas, Apocalipsis. Bien. Pentateuco, penta significa 5. Y teucos significa rollo. Antes se escribía y se enrollaba. Entonces no, significa caja. Entonces, Pentateuco, porque eran 5 cajas, que son los libros, los primeros, se llaman también la Torá. Dios es autor que inspira los libros de ambos testamentos. Es el Espíritu Santo, es igual. Recuerden, divini, ¿cómo es? Verbum. Ahorita no me recuerdo. Dei verbum. Palabra de Dios significa Dei verbum. En ellos hay un único proyecto de salvación. Ahora aquí quisiera, sí, al menos una cosa muy rápida. Salvación, cuando hablamos nosotros de salvación, nosotros pensamos, la usamos sobre todo cuando uno se está ahogando, que lo agarramos por el pelo y lo sacamos afuera. Hay que salvarlo. No, salvación significa una cosa más tranquila, significa llenar de vida. Esto según su significado etimológico, o sea, original de la palabra. Viene de la palabra latina salud, saludar. La V, saludar, chao. La U se fue cambiando en V. Ustedes dicen V. Yo no entendía qué significaba al inicio esto V. Ahora entiendo. Y aquí vamos a entender. La U se fue cambiando en V. En la lengua latina, muchas palabras que eran U se vuelven V. También aquí, la U de salud se volvió V. Pero salvar no está bien. Y entonces se quitó la D y quedó salvar. En latín es saludar. Saludar. Cambiando la U en V y quitando la D, tenemos salvar. Entonces, cuando pensamos en salvar en la Biblia, estamos hablando de saludar, dar salud, dar vida. Como cuando nosotros decimos, saludamos a la gente, la palabra salud también viene de allí. Chao, salud. Estamos deseando que tenga buena vida. Eso. Entonces, la salvación es la plenitud de vida que Dios da a la humanidad. Esta es la salvación. ¿Verdad? Sigamos.
En ellos, en estos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, hay un único proyecto de salvación. Eso, salvación, plenitud de vida. Ya saben por qué. En ello hay un único proyecto de salvación. Llenar de vida a la humanidad. Y entonces habrá que ver qué significa eso. Recordemos que dijo Jesús en el Evangelio de San Juan: yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Eso significa el proyecto de salvación. Un proyecto de llenar de vida a la humanidad. Más adelante, y si alguien tiene, ustedes lo pueden leer también en el blog, el librito número 7, allí se dice bien qué significa salvación y qué significa llenar de vida. Entonces, este proyecto de salvación se irá manifestando progresivamente. Es un adverbio, progresivamente, muy importante. Cuando se habla de interpretar la Biblia, es un adverbio muy importante que ha nacido en estos años. Papa Juan Pablo II lo dijo por primera vez, que la revelación de Dios es progresiva. Por lo tanto, no podemos interpretar lo mismo un versículo que fue escrito hace 1000 años con un versículo del Apocalipsis que ha sido escrito hace, bueno, tendríamos que decir, hace 3000 años, 1000 años antes de Cristo, con el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, que ha sido escrito hace 1900 años. El otro hace 3000 años. De manera que no se puede interpretar lo mismo. ¿Por qué? Es como la mamá que le habla a un niño. A los 2 años le habla de cierta manera. A los 18 años le habla de otra manera, aunque le hablara del mismo contenido, que en este caso podría ser el peligro. Le habla la mamá al niño, al hijo, progresivamente, con un lenguaje que va adaptándose a la edad del hijo. Esto es muy importante para entender las cosas nuevas que yo les voy dando en esos 7 libritos que ustedes conocen. Familiarizarse con todos los nombres de la Sagrada Escritura. También con los mapas, con las notas que hay en la Biblia. Son importantes. Sigamos, sí. ¿Por qué en la Biblia protestante faltan 7 libros? Porque habían 2 listas de libros del Antiguo Testamento. Son libros del Antiguo Testamento. Había 2 listas. Una la usaban los hebreos, las comunidades hebreas que estaban en Palestina, en Israel. Estamos hablando de comunidades cristianas, porque los libros del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento se decidió de hacer toda la lista
al inicio del Nuevo Testamento, cuando el magisterio empezó a decir con cuáles libros vamos a ayudar a los cristianos a conocer a Dios, la voluntad de Dios. Y se encontraron con dos listas. Una lista que era de las comunidades hebreas, cristianas hebreas. Perdone, no cristiana, porque había comunidades también hebreas. Se encontraron con la lista que los hebreos que tenían comunidades en Palestina tenían una lista de libros. Y en esta lista no estaban 7 libros. La otra lista era la lista que usaban las comunidades siempre hebreas, no cristianas. No estamos hablando de cristianas todavía. Estamos hablando de comunidades hebreas. Y de lista, las dos listas hebreas, los cristianos teniendo que decidir cuáles libros tenían estas dos listas del Antiguo Testamento. Las hebreas, la lista hebrea usada en Israel, y la lista griega que era usada fuera de Israel. Recordemos que ya los hebreos habían oído mucho las dificultades que habían oído y habían formado la que se llama la diáspora, o sea, la dispersión. Eso significa la palabra, diáspora. La dispersión fuera de Palestina. Eran muchas comunidades que hablaban hebreos y tenían su lista. En esta lista sí estaban esos 7 libros que los protestantes más tarde no aceptaron, recuperaron, porque los protestantes han nacido 1500 años después de Cristo. Entonces ellos que manejaban la lista de los católicos, que incluye todos los libros, también esos 7, los protestantes se quedaron solo con la lista hebrea, sin esos 7 libros. Bueno, algo se ha entendido. Es algo. Los libros en la lista hebrea, recordemos que 250 años antes de Cristo, sabios griegos tradujeron todos los libros del Antiguo Testamento al griego. Por eso que decimos la lista griega, y que contiene todos los libros del Antiguo Testamento. Bien. Hemos dicho que los 7 libros del Antiguo Testamento que no estaban en la lista hebrea y que los protestantes decidieron apartar la lista griega y quedarse con la lista hebrea, son los 7 libros, son Judith, Tobías, 1 y 2 Macabeos, Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Ya saben por qué. 2 listas y ellos escogieron la más breve, la que usaban las comunidades hebreas. Los católicos siempre usaron la Biblia griega, traducida por los 70,
y los protestantes prefirieron la Biblia hebrea y apartaron estos 7 libros. Sigamos. Son cosas algo difíciles porque se trata siempre de memoria y entonces no se puede uno mantener fácilmente. Pero estamos diciendo que ustedes están viendo un panorama. No hay necesidad de precisión, digamos, de que uno recuerde. Y las traducciones ya hemos dicho. ¿Cuáles son las traducciones más famosas de la Biblia? Bueno, cuando ustedes oyen hablar de esas traducciones, la más famosa es la de los 70. 70 sabios que tradujeron los libros del Antiguo Testamento en griego, del hebreo al griego, porque el griego era la lengua que se usaba más en ese tiempo, 250 años antes de Cristo. Era la lengua que más se usaba donde estaban estas comunidades hebreas dispersadas. Otra traducción, la más famosa para nosotros, es la Vulgata. Vulgus en latín significa pueblo. Entonces, la Biblia Vulgata significa la Biblia traducida a la lengua del pueblo, que en ese tiempo es San Jerónimo que escribe, que traduce 400 años después de Cristo, que traduce la Biblia dal griego de los 70, la traduce al latín, porque ya era la lengua que más se usaba. Todo el mundo estaba bajo el Imperio Romano. Las comunidades también hebreas estaban bajo y todas las comunidades cristianas y hablaban latín. Entonces, San Jerónimo hace este servicio enorme de traducir del griego al latín toda la Biblia y la llama la Vulgata, o sea, es un griego del pueblo que tenía un nombre especial, se llamaba Koiné. Koiné, que significa la lengua del pueblo, la lengua del pueblo, que la gente entendía bien. Hay que notar una cosa interesante. Estas sí se van a recordar. Los capítulos de la Biblia, los versículos han sido puestos muy tarde. No ha sido escrito así, con capítulos, con versículos, con el título, no. Imagínense que los capítulos han sido puestos en 1200. 1200, al tiempo de San Francisco. Hasta el tiempo de San Francisco se leía la Biblia así, una parte después de otra, pero no había capítulo. Y los versículos más tarde todavía, 1500. Interesante. Y todos estos versículos, capítulos y versículos han sido puestos, por supuesto, en la traducción de la Vulgata. Luego pasó a todas las otras traducciones. También la puntuación ha sido puesta después, unos 500 años después de Cristo. Entonces, unos 100 años después de la traducción de San Jerónimo. Vea qué interesante. Estamos casi terminando
este capítulo, esta lección 4. Actualmente, cuando católicos y protestantes traducen juntos la Biblia, como por ejemplo Dios habla hoy, esta comprende también los 7 libros de la traducción griega. Esto ha sido un favor de los protestantes, que cuando se hace la traducción juntos, católicos y protestantes, entonces esa traducción comprende todos los libros. Y también está la cuestión de los números. En la Biblia ustedes encuentran el número de los salmos, que desde el Salmo 11, me parece, estás dividido en 2. 11 y 12, 11 y 12, 12 y 13, 13 y 14, 14 y 15. Ahí. ¿Cuál es católico y cuál no? El menor es de la Biblia católica, el número más bajo. Bueno, esto es secundario. Todas estas cosas, muchas de estas cosas, ustedes la pueden encontrar en el Internet. Simplemente hacen la pregunta y Google ahí está para servirles. ¿Qué más? Así termina. Los libros apócrifos, ya hemos dado la respuesta, ¿verdad? Son libros que siempre hablan, han sido escritos, sea en el Antiguo Testamento, sea en el Nuevo. Entre todos son unos 150 y pico. Y hablan del mismo contenido, pero no ha sido reconocido como inspirado. Entonces se llaman apócrifos, que significa escrito después o escrito a partir de lo que se conocía, pero no son inspirados. Fueron escritos en los 2 siglos antes o después del cristianismo. Antiguamente hubo un tiempo que casi se le despreciaba, porque no son inspirados, dicen cosas que quién sabe, pero ahora se le empieza a dar más importancia, porque aunque muchas cosas no son creíbles o no hacen parte de la revelación, pero hablan siempre del mismo contexto, de las mismas fechas, y entonces ayudan a comprobar, a fortalecer lo que nosotros conocemos ya de los libros inspirados. Hay una consulta. Sí, la consulta. ¿Por qué algunas Biblias tienen el libro Siráside y otras no? Es que el Siráside es el Eclesiastés. Entonces es solo el nombre que cambia. Si la Biblia no tiene el Eclesiastés, pero sí tendrá el Siráside. Y viceversa. Puede tener solo el Siráside o solo el Sirás y no el Eclesiastés. Es decir, el libro está, solo el nombre cambia. Es exactamente, ahorita no sé toda la historia del cambio, pero viene que el Siráside era él que lo escribió. Y entonces se pone, Mene Eclesiastés significa de la asamblea. Entonces se ha cambiado el nombre porque parecía más iluminador. Se ha puesto Siráside. Eso también en el Google, en el Internet,
lo va a encontrar con mucha claridad. Tienen alguna utilidad, pero no son inspirados los apócrifos. Y es una curiosidad bonita, porque a veces cuentan cositas que ayudan a la imaginación. Pero, por ejemplo, cuando un apócrifo dice que en la infancia de Jesús, que él hacía pajarito de tierra, sí, y le soplaba y el pajarito volaba, eso no ayuda a comprender bien la humanidad de Jesús. Proyecta en un mundo fantástico que no hace bien al que quiere conocer de verdad la humanidad de Jesús. Por eso hay puntos débiles. Se puede leer, pero para decir que no son inspirados, por lo tanto, no darle toda la importancia como se le da a los otros. Hemos terminado, ¿verdad? Sí. Bien. No ha habido tiempo ni para descansar. Pero gracias por la pregunta. Entonces quedamos solo con la bendición. Cuando habrá tiempo que podamos hacer la lección así, directamente, personificada, personalizada. ¿Cuándo? Pero eso sería suficiente solo para los que están aquí o en el Monte San Francisco, si hablo desde allá. Esto nos permite llegar a Australia. Fíjense, hay una familia que está en Australia y que mira esto. Dos familias en México. Entonces, y naturalmente, no solo en Monte San Francisco, no solo aquí en la zona 12, sino en tantas otras zonas. Entonces, damos gracias al Señor por este medio que tenemos. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Vuelva hacia ustedes su mirada misericordiosa y les conceda la paz. Amén. El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Buenas noches.